lo escuchas. Son ya las 8:43 de la mañana. Buenos días. Estamos listos para empezar con el análisis y la opinión aquí en WQ Noticias. Y le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata de Enrique Gómez Vázquez, candidato a la presidencia por Suma Lista 23. Bienvenido. Qué gusto tenerlo acá. ¿Algo quiere decir, Luis? Yo quiero hacer la primera pregunta porque siempre me da curiosidad. Deja que conteste buenos días, se quedó así. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por el espacio y gracias por querer hacer las preguntas, por favor. Yo solo una. Quiero saber qué motiva a un ciudadano empresario conocido, muy reconocido en su actividad privada, es decir, una persona exitosa, a sacrificar esa parte de su vida por meterse al embrollo que representa administrar un país como el Ecuador. A complicarse la vida. Exacto. ¿Qué le puede motivar a usted a complicarse la vida, a hacerse la añicos? Mira, mi esposa dice que desde que soy bombero y queremos entrar a problemas, constantemente queremos resolver las situaciones. Creo que el país como está hoy está en una situación insostenible. Y si no damos un paso al frente, todos los ecuatorianos, a buscar resolver el país, definitivamente no vamos a ver un Ecuador similar pronto. Entonces, ese compromiso de querer cambiar, de querer trabajar, de ver un Ecuador diferente y comprometerse con él, es lo que hace que estemos aquí hoy. Pero tampoco tuvo mucho tiempo para pensarlo, porque al momento en que a Jan Topic le dijeron no puede ser candidato, tuvieron que buscar una opción muy rápida. Él abrió esta posibilidad, decía, en esta plataforma para que la gente se postule. ¿Cómo fue entonces? A ver, veámoslo desde la otra perspectiva. Claro, veníamos trabajando en el plan de gobierno, veníamos creando un documento que permita sentar un Ecuador para 20 años, para 40 años. Ya estaba con Suma. Ya veníamos con Transforma, con Jan, okay, trabajando en lo que queremos de Ecuador. Okay. Claro, cuando ya se dio la alianza, justamente, y encontramos en la plataforma de Suma ese apoyo, encontramos una oportunidad, porque el planteamiento ahí es súper interesante. No es una derecha, no es una izquierda, sino que es pragmática, queremos resolver, y eso Suma lo maneja perfectamente. Pero escucharlo, no somos de derecha, no somos de una izquierda, puede traer para muchos a la mente, puede ser entonces esto de lo que ahora se ha puesto de moda y se habla desde la elección anterior, una tercera vía. Lo que queremos es crear el consenso que el Ecuador necesita. Nosotros tenemos que garantizar un Ecuador para todos. Y es desde esa perspectiva donde tienen que integrarse todas las posturas, todas las visiones para elegir un camino para un mejor Ecuador. Entonces, independiente de esas visiones que existan, de esas ideologías que puedan representar a muchas personas, hoy abrimos la puerta a un consenso nacional que marque la diferencia. Ahora, en algún momento, si bien es cierto, usted ha estado en la función pública también, pero llega a ser un candidato relativamente de rostro nuevo. Primera vez en una contienda como esta y se lanza a las ligas mayores, candidato a la presidencia de la República. ¿No siente que ahí puede haber una desventaja? ¿Cómo hacerle frente también a eso? Mira, hace muchos años en el fútbol ecuatoriano obligaron a que un jugador juvenil tenía que entrar a la cancha. Y si lo hacía bien en los primeros 5 o 10 minutos, pues podía ya ir jugando en primera categoría. Eso que pasaba en el fútbol, lo hicieron también en el béisbol. Y yo tuve la oportunidad de haber vivido esa experiencia en el béisbol. Hoy creo que es una nueva ocasión. Y empato con lo que un dirigente de esa época dijo. Y es, en el momento en el que toque, tienes que estar preparado. Y si le estás, tienes que dar el paso al frente. Hoy este es un compromiso por el país que quiero para mis hijos, por el país que quiero para el Ecuador, por el país que quiero vivir. Y ese es el paso que estamos dando. Y antes de entrar a hablar quizás de eso, aunque el tiempo siempre va a resultar corto y seguramente tendremos otro diálogo más adelante, ahondando en esas propuestas, usted nos ha dicho que ya venía trabajando. Esto quiere decir que el plan de gobierno que se entregó al CNE, que usted ejecutaría en caso de llegar a la presidencia, ¿sí tiene mucho de su participación? Sí, efectivamente. ¿Sí? El plan que entregamos, si ustedes lo ven dentro de los planes que están entregados, es el más completo, es el más integral y tiene un trabajo laborioso que además tiene un número determinado de páginas porque queremos abrir a través de eso la puerta a que el Ecuador continúe incluso después de nuestra administración. Es decir, aquel que venga después de nosotros en el 2029 continúe un camino de desarrollo que garantice bienestar para todos y todas los ecuatorianos. Ahora, hablemos de algunos de los lineamientos que deben estar en esta propuesta. El tema de seguridad. Sí. Usted ha sido víctima de Lampa incluso en algún momento, ha vivido lo que muchos ecuatorianos experimentan hoy en día. ¿Hacia dónde apuntar
para contrarrestar un mal que nos aqueja y que viene de años. Eso quiere decir, y anticipo eso, que la solución tampoco no va a ser en cuestión de meses, ¿no? Pero sí hay que tener un plan sostenido. Sí, efectivamente. Nosotros hemos definido 2 etapas. Nosotros hemos separado lo que llamamos el rescate durante el primer año y lo que llamamos la transformación del segundo al cuarto año. Esto es importante determinarlo porque, al igual que en cualquier proceso de atención a emergencias, tenemos un periodo operativo inmediato donde hay que hacer transiciones urgentes y luego dejar encaminado el país hacia un desarrollo. Para el caso de seguridad, tenemos la implementación de un modelo de control fronterizo donde podemos ver quién y qué entra a través de las fronteras, buscando reducir los espacios para que se dé esa permeabilidad que hoy existe. Pero para eso, y perdón que le interrumpa, dejando a los militares netamente en la frontera, no quizás como ahora que vienen y apoyan a la Policía Nacional. El plan implica tener 20 puntos de control militar, además de tener drones de alta distancia para vigilar puntos desde la parte digital, implementar tecnología en cada ingreso al país y luego lo vamos complementando con que esto que hacemos en el macro a nivel nacional lo aterrizamos en cada ciudad. Equitativamente, frontera sur, frontera norte, porque por la una entra la droga y por la otra entran las armas. Sí, efectivamente. Efectivamente es necesario tener justamente ese balance. Esa información existe dentro de los planes y es con eso con lo que tenemos que apoyarnos para dar soluciones precisas en este momento. Claro que sí. Ok, eso a nivel de frontera. En primera instancia, siempre decimos que aquí somos muy reactivos y actuamos sobre la marcha de lo que está pasando. Ahí quiero pedirle también su opinión sobre algunos temas que si llega a la presidencia, pues ya le va a tocar a lo mejor ir de la mano con lo que resuelva la Asamblea. Veremos qué pasa. Pero hoy se analiza la posibilidad, por ejemplo, de presencia de elementos extranjeros en bases militares ecuatorianas. ¿Está de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? 100%. ¿Menores de edad deben ser inimputables o no? Y eso lo hemos conversado en otras ocasiones. Creo que a partir de los 16 años a 18 años hay una carga de responsabilidad mayor. Sin embargo, el reclutamiento viene de mucho más jóvenes. Tenemos que trabajar en lo social en paralelo a lo coercitivo. Es decir, la seguridad pública, todo lo que es Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía y los entes judiciales tienen que ser muy estrictos. Pero del otro lado, tenemos que cambiar el modelo de construcción social y fortalecer a las familias, a los barrios, y a cada uno de los sectores, para que con eso podamos reducir el espacio de que cada uno de estos niños vayan entrando a estos grupos. Pero eso puede quizás ayudar a que una generación que viene por detrás no vea aspiracional el formar parte de una banda, sino que vea que tiene otra posibilidad de vida. Pero con aquellos que hoy se han convertido en sicarios potenciales, que tienen 16, 17, 18 años, que lamentablemente tienen pues una cantidad ya X a su haber de muertes, ¿qué pasa con ellos? Es ahí cuando tenemos que reducir el espacio, tenemos que contraer esa brecha. Por un lado, lo que decíamos, la justicia, el control, los organismos tienen que ir correctamente operando para poder atender a esos problemas. ¿Pero cómo lograr eso? Hoy una función judicial que está tan cuestionada que pese a todos los casos emblemáticos de corrupción que vemos, pues no les importa y siguen fallando muchos de los malos jueces, porque no es que toda la función judicial es así, pero a favor del crimen organizado y no a favor del ciudadano. Lo has descrito tal cual el problema es. Tenemos que depurar el Estado y cada uno de sus organismos de una manera radical. Tenemos que ir limpiando cada uno de esos malos elementos que están infiltrados en cada uno de los estatutos y con eso podemos permitir ese espacio para el nuevo Ecuador. Ojo, esto implica, si bien es cierto, que personas que no son buenos elementos tengan que salir, pero esto también va a crear el espacio a que nuevos ecuatorianos comprometidos con el país puedan ingresar y servir desde estos espacios. Ahora, quien llegue tendrá pues en su poder quizás el manejo de 2 cárceles nuevas de máxima seguridad. ¿Está de acuerdo con eso, con lo que pudiera llegar a recibir? A ver, definitivamente vamos a llegar en mayo del 2025 con unas características y unas condiciones similares a las que están ahora. Habrá que ver en este periodo de transición que termina de ocurrir. Sin embargo, algo que hemos venido diciendo es no podemos entrar, como lo han hecho todos los anteriores, de borrón y cuenta nueva. Esto al país le cuesta tiempo, le cuesta dinero, le cuesta mucho esfuerzo en las transiciones. Y esto es algo sobre lo cual no podemos continuar. Ecuador tiene que tener un cambio radical y esto implica que a pesar de la diferencia ideológica que pueda tener el que reemplace a nosotros en el 2029, tenga una continuidad en cuanto a esos enfoques país, a ese camino que el Ecuador necesita. O sea, las cosas pasan más por los proyectos que por las personas, así deberíamos pensar. 100%. Pero el proyecto es un proyecto Ecuador y es ahí donde tenemos que justamente rescatar al Ecuador y transformarlo hacia lo que pasa en todos los países desarrollados.
Eso es madurez política, pero lamentablemente no todos lo tienen. Más bien es borro lo que hizo el anterior o ya no me interesa y vengo a implementar lo nuevo, y la implementación entre el cambio y la depuración y a informarse, pasan meses y se pasa el tiempo. Hoy tenemos un electorado principalmente joven. Y yo creo que esos jóvenes queremos el cambio, queremos una transición, queremos vivir bien y no estar a las expensas de qué está pasando y de esta inestabilidad que ha existido. Tenemos 1.2 personas millones de personas con la intención de emigrar. Y es ahí cuando decimos, tenemos que garantizar y crear un espacio en el Ecuador para que esos ecuatorianos quieran ser parte del Ecuador. Usted tiene menos de 40 años. Yo tengo menos de 40 años. O sea, pudiera ser el segundo presidente más joven que ha tenido el Ecuador. Podría ser. Vamos a ahí, hacerlo. Háblele a esos jóvenes. ¿Qué propone para ellos? ¿Cómo darles más trabajo, más garantías? Hoy los jóvenes tienen una mentalidad distinta en muchas cosas, ¿no? La forma de comunicarse con ellos ha variado, pero también son más rápidos, más ansiosos. Si no me gusta algo, entonces me voy. ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Cómo beneficiar a estos centennials, millennials y demás? Es importante que todos los jóvenes tengamos claro el qué queremos, en cómo lo queremos, cómo lo vamos a conseguir. Entonces, yo creo que hoy todos queremos vivir bien, vivir tranquilos. Esta inestabilidad que genera las situaciones del país crea un nivel de ansiedad que está impactando fuertemente en la salud mental de todos los ecuatorianos. Y es ahí cuando nuestra propuesta es generar empleo, pero generar un empleo dentro del sector privado, que garantice un desarrollo a largo plazo como país, que genere y traiga más ingresos al Ecuador, que permita una estabilidad política, que permita que el ecuatoriano viva mejor, y con esos fondos que pagan esos emprendimientos, esas empresas, poder garantizar la atención a cada ecuatoriano. Yo creo que el joven ecuatoriano de hoy sabe que quiere un mejor país, sabe que Ecuador es un país maravilloso, sabe que Ecuador es un país pequeño, que lo pudiéramos recorrer muy rápido si no tuviéramos todo el miedo frente a la inseguridad que se vive. Eso queremos cambiar. Ahora, pero estos apostando al soporte del sector privado, pero es un sector privado que termina en 2024 golpeado por muchas cosas, entre esas la crisis energética, pero que además siempre está demandando el cambio en las reglas del juego, porque resulta menos competitivo en relación a nuestros países vecinos. Entonces también qué decirle a ese sector privado al que siempre se le pide que arrime el hombro. A ver, tenemos un sector privado que, como bien dices, fue golpeado en diciembre del año pasado y en enero a partir de las reformas fiscales que hicieron que tengan que tener una serie de resguardos adicionales. Y luego, bueno, toda la sociedad impactada por el IVA, la inseguridad, y continuamos ahora con la crisis energética que tampoco permite que el sector privado produzca. En el momento en el que definimos hacia dónde quiere ir Ecuador como país y qué caminos vamos a crear para ello, abrimos el espacio para que cada empresa pueda enfocarse en qué servicios agregados podemos dar sobre ello. Los jóvenes, cómo se van a capacitar para poder servir y prestar servicios a esas industrias. Y con eso reactivamos la economía. En paralelo, tenemos que abrir un Ecuador que garantice una seguridad jurídica y una seguridad política y una constante vía hacia el desarrollo. Con esto aquí vamos a traer capitales. Acabas de describir el problema como Perú y Colombia, nuestros países vecinos, el nivel de desarrollo y de fondos internacionales que han recibido. Ellos tienen el 7% de fondos internacionales en el Producto Interno Bruto. Ecuador tiene solo el 0.5%. Pero es que hay que generar confianza, hay que demostrar que hay seguridad jurídica. Sí, efectivamente. Es ahí cuando tenemos que garantizar desde ese espacio una oportunidad para garantizar que puedan venir fondos internacionales, que puedan venir créditos a bajos intereses y con eso abrir el mercado, dinamizarlo de una forma tal que todo sea encaminado hacia el desarrollo que queremos. ¿Le va a apostar a que sea Estados Unidos su principal socio? Estados Unidos ha sido por excelencia, ¿no? El principal socio ya en la presidencia anterior de Donald Trump. Hubo una buena relación, un apoyo importante. Y ahora que, bueno, que se ha buscado en este último tiempo también su apoyo en temas de seguridad, sobre todo en la lucha contra la corrupción, ¿es partidario de eso? ¿Es partidario del apoyo de los multilaterales? A ver, Estados Unidos definitivamente es un socio, tradicionalmente lo ha sido y continúa apoyándose en Ecuador para este camino de desarrollo. Ecuador tiene que apoyarse en Estados Unidos y en todo país cuya sana relación le permita al Ecuador una generación de mercado que garantice sobre todo el bienestar de los ecuatorianos. Siempre que el ecuatoriano, todo el Ecuador, se beneficie de esos acuerdos comerciales, tenemos que empujarlo y llevarlo al mejor punto de acuerdo. Claro que sí. Dos temas que vienen quedando tan pospuestos. Voy a hablar de lo más reciente, el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, en este pues tampoco, y que son sensibles. Reforma laboral,
¿Cuál es su opinión respecto a eso? Y también una reforma al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A ver, con respecto a la reforma laboral, y eso es algo que hay que revisar en cuanto a cómo se garantiza que el ecuatoriano tenga un empleo digno y un empleo decente. Las circunstancias hoy son que el empresario, al momento de ver afectadas sus ganancias, empieza a deshacerse y a eliminar puestos de empleo dentro de su industria, porque es la única forma de que la empresa pueda sobrevivir. Eso es algo que no puede pasar en la planificación. Esto ha sido una mala ejecución o una falta de planificación, y es ahí donde nosotros queremos entrar, brindando un fortalecimiento tal al privado que garantice espacios adecuados, dignos para cada uno de los ecuatorianos. Bajo ese enfoque, toda reforma va a servir para ambos lados, va a ser un ganar-ganar, para la industria, para el ciudadano. Ahora, el problema es que así lo entienda también la Asamblea, porque tal y como se proyectan las cosas, tendríamos una Asamblea muy similar a la conformación que tiene la actual Asamblea, con una mayoría de la Revolución Ciudadana, luego un bloque importante de ADN, y ahí comienza a complicarse el tema. Siempre que ellos digan que quieren representar a cada ecuatoriano, una cosa es lo que digan, otra cosa es lo que tenemos que llegar a acuerdos que permitan garantizarle a cada ecuatoriano una vida y un empleo digno. Si es que ese es el discurso, pues tendrán que ejecutarlo. Pero va por ahí, o por lo que mucho se ha dicho, a lo mejor vinculándolo en su momento a Jan Topic, ¿no? Que si él tiene una buena relación con los RC, que si él tiene una buena relación con el PSC, a propósito de que en algún momento fue el candidato por esa bancada. A ver, yo creo que definitivamente el Ecuador, como lo decía en un principio, necesita un consenso. Independiente de la ideología, independiente de los partidos, independiente incluso a las personas. Necesitamos sacar adelante un proceso que se llama país. Y si hoy tenemos el compromiso de cada uno de esos representantes, porque al final, en el momento en el que las personas nos dan su confianza, nos dan su voto, nos permiten representarlos. Y es ahí cuando nuestra tarea tiene que ser llegar al acuerdo para garantizar a los ecuatorianos ese país que queremos. Pero eso muchas veces no llega a materializarse en acciones, nos quedamos solo en las palabras y en lo que suena bien. Justamente hace unos días conversaba con el alcalde Pavel Muñoz. En Quito se firmó este acuerdo Quito. Está firmado un papel con 70 voluntades, personas fuera de movimientos políticos. La idea es que en el 2025 comiencen las acciones proyectando una agenda de 4 años. ¿Usted cree que en Guayaquil se puede lograr algo así? ¿O en el resto del país incluso? Yo creo que en el país se tiene que lograr algo así. Y tenemos que ¿Pero plantearlo liderado por quién? ¿Por un gobierno que muchas veces... Liderado por nosotros. Esa es nuestra propuesta, ¿sí? Y tenemos que liderarla. Es más, esta es una invitación que se abre a todos los candidatos que participan, y es a que cada uno dentro de su visión pueda unirse a esta causa que estamos liderando y que queremos esa transformación real. Que entiendan que queremos cada ecuatoriano un Ecuador mejor y que somos quienes vamos a liderar ese proceso. ¿Tiene entre sus propuestas quizás el dar paso a una consulta popular inmediatamente, aprovechando la popularidad que se tiene cuando uno gana, quizás llevar al país más adelante una asamblea constituyente a propósito de tantos cambios que se buscan hacer mediante reformas a la Constitución? Hoy no es una opción. Hoy no es una opción, partiendo de la premisa que el Ecuador tiene 4 puntos de urgencia. Lo hemos definido en el rescate como la emergencia en cuanto al tema de salud, la emergencia en cuanto al tema de educación, seguridad y empleo. Partiendo de esa premisa, ese es el primer enfoque, año 1, a partir del 24 de mayo. Tenemos que rescatar al Ecuador. Pero luego de haber pasado ese rescate, tenemos que entrar a la etapa de desarrollo. Y esa etapa de desarrollo la definimos como transformación. Cuando nosotros entreguemos el mandato allá en el 2029, podrá el nuevo mandante definir la estrategia que considere para continuar ese camino a largo plazo. Y es eso por lo cual no iniciaríamos un proceso de este tipo, por el costo y el tiempo que implica, siendo las principales necesidades de los ecuatorianos otra. Y solución, hoy estamos haciéndole frente a una mejor situación en cuanto al tema de los apagones. Hasta hoy tendríamos, en teoría, no sabemos si en enero vamos a regresar o no, por ahora con soluciones que nos permiten tener este servicio nuevamente, ¿no? Pero hay que darle una solución definitiva. Hay que darle una solución definitiva, y gracias por poner esa pregunta. Hoy vemos el problema energético del país como los 5.000 megavatios que el Ecuador necesita dentro de lo que tenemos en referencia. Sin embargo, no se habla de los 5.000 megavatios que necesitan los camaroneros o de los 1.000 megavatios que necesitan los petroleros. 11.000 megavatios es el número real. Partiendo de esa premisa, necesitamos abrir el espacio, y es ahí cuando en nuestro gobierno vamos a abrir un espacio para que los privados puedan generar y entregar de manera inmediata esas capacidades a estas industrias. Nosotros como gobierno tenemos que garantizar la energía
a los ciudadanos, a los ecuatorianos. O sea, la autogeneración, respaldando autogeneración, ingreso de privados. Exacto, es una autogeneración para esas industrias, para Ajá. atender a esas industrias, y con eso que dentro de sus campos de acción puedan iluminar a esas comunidades que viven cerca. Si lo pones solamente en el sur de la provincia del Guayas y saliendo hacia el Golfo, tú tienes 240.000 hectáreas de camaroneras. Esas camaroneras tienen más de 40 comunidades que viven en el Golfo, que ninguna tiene luz, agua y que han sido desatendidas. Esas tienen que ser iluminadas a partir de la misma generación que se da pues para las camaroneras. Y es con eso con lo que podemos dar, si bien es cierto, una energía producida por privado, garantizada por el Estado a tarifa digna para cada una de estas personas. Ahora, pero abriendo las puertas, sí, a la generación privada, a que entren privados a poder participar en la distribución, en la generación de energía eléctrica, sin que eso signifique privatizar el servicio. Privados atendiendo privados. Siempre que hablamos de el gobierno, es quien garantiza para los ciudadanos. Pero que el Esa es ciudadano tenga parte la opción de escoger si quiero el servicio que me da el Estado a Es- través de la empresa que tiene o quiero irme por el servicio de un privado. ¿Sí? Esa es una opción adicional. No, lo que planteamos en un principio es que el Estado sigue garantizando a Ok. cada ciudadano en su domicilio, Ya. pero que la empresa privada pueda garantizar a la industria. Y ahí podríamos, claro que sí, competir Estado-privado, pero esa es otra circunstancia. El privado que atiende al privado tiene también la responsabilidad de iluminar aquellas comunidades cercanas que no han logrado ser atendidas durante tantos años. Bueno, hemos hablado rápidamente un poquito de cada cosa. Como decía, ya la campaña oficialmente arranca este domingo 5 de enero, el próximo domingo 5 de enero, y seguramente pues tendremos más tiempo para ahondar en estas propuestas. Ya no tendremos 3 entrevistas al día, sino a lo mejor solo 1 o 2 para poder conocer a detalle y que los ciudadanos se informen y se enteren, ¿no? Así que le agradezco que nos haya dado este tiempo. Encantado, Liz. Muchísimas gracias. Vamos a tener 4 años para poder seguir informando de todo lo que vamos a hacer. Pero es bueno conocer todo este proyecto, lo que se proyecta antes de, así que gracias nuevamente. Muchísimas gracias, por favor. Ha estado con nosotros Enrique Gómez, candidato a la presidencia por Suma. Vamos a una pausa y ya regresamos.